¿Alguna vez pensaste que una cita online podría terminar en una pesadilla? Lo que comenzó como mensajes inocentes, risas y promesas, puede convertirse en el peor de los horrores. Hoy te contaré historias de terror reales de citas online que te pondrán los pelos de punta y te harán pensar 2 veces antes de volver a hacer match. Si te gustan los relatos que te hielan la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia aterradora como estas. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es ficción, es realidad. Laura siempre había sido cautelosa con las apps de citas. No por falta de interés, sino porque tenía esa voz interna que la alertaba sobre los peligros invisibles que podían esconderse tras una pantalla. Sin embargo, aquella noche, después de semanas de deslizar a la derecha y a la izquierda, apareció él. Diego. Su perfil parecía salido de una película. Sonrisa franca, ojos claros que parecían buscar algo más que una simple conexión pasajera, y un aviso que decía: amante de las largas charlas y las noches estrelladas. Nada más. El match llegó de la manera más común, y como una ráfaga de adrenalina fresca, su chat se encendió de inmediato. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Bromas, gustos compartidos, películas, libros, y entonces él sugirió una cita. Laura, escéptica, decidió aceptar. Quería creer que esa vez, esa podría ser la excepción. El bar donde quedaron tenía una luz tenue, música jazz suave y un ambiente acogedor que invitaba a perderse en la conversación. Diego estaba allí, esperándola con una sonrisa que se sentía demasiado cálida para ser auténtica. No obstante, Laura sintió un cosquilleo agradable, esa chispa que creía perdida. Las primeras horas pasaron entre risas, miradas fugaces y un nerviosismo dulce que le hizo olvidar su habitual desconfianza. Pero poco a poco, Diego comenzó a hablar de cosas que Laura no esperaba. Detalles minuciosos, casi inquietantes, sobre su infancia, sus secretos más profundos, sus miedos más ocultos. No solo eso, sino que mencionaba momentos que jamás había compartido con nadie, ni siquiera en sus redes sociales, donde su vida siempre había sido cuidadosamente filtrada. Laura se quedó paralizada, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Cómo podía saber todo eso? Pensó que quizás eran casualidades, o él había leído algo en un blog anónimo donde ella había dejado escapar fragmentos sin querer. Pero no, cada dato era demasiado específico, demasiado personal. El ambiente empezó a cerrarse alrededor de ella. Las luces parecían volverse más opacas, el sonido del bar se distorsionaba, y un frío inexplicable se coló bajo su piel. Intentó cambiar de tema, pero Diego insistía, cada vez más cerca, como si quisiera que confesara algo, como si la estuviera armando para un desenlace que ella no alcanzaba a comprender. En un momento, Laura decidió levantarse. Tenía que salir de allí, necesitaba aire, escapar de esa presencia que ya no le parecía humana. Pero justo cuando se levantó, Diego la sujetó suavemente del brazo, sin fuerza, pero con un control absoluto, y susurró con una voz que no parecía suya: no fue tu perfil el que vi, fue tu cámara. El terror explotó en el pecho de Laura. El tiempo se distorsionó, la gente del bar parecía disolverse a su alrededor, y lo único real era esa voz que resonaba en su mente y en su cuerpo. La cámara, su teléfono, su reflejo, la sombra detrás de ella. Algo la estaba mirando desde dentro de su propio dispositivo, algo que conocía cada rincón de su vida, algo que no necesitaba permiso para entrar. Intentó gritar, pero no salió sonido. Sus piernas flaquearon y cayó al suelo. La última imagen que quedó grabada en su mente fue la de los ojos de Diego, que ahora no eran ojos, sino pozos negros que absorbían la luz, y la oscuridad se tragó todo. Laura era una mujer meticulosa. Trabajaba en una editorial, llevaba su vida organizada, y sus redes sociales eran un escaparate cuidadosamente editado, donde mostraba una versión idealizada de sí misma. Pero eso no bastaba para llenar el vacío que sentía cuando las luces se apagaban. El anhelo de conexión la llevó a probar suerte en Tinder, una app que en ocasiones le parecía más una cárcel que un puente. El perfil de Diego apareció una noche cuando Laura ya estaba rendida, a punto de cerrar la app y dejar la búsqueda para otro día. Pero algo en su foto la detuvo. Su mirada era intensa, pero sin pretensiones, y su sonrisa tenía un dejo de melancolía que despertó la curiosidad de Laura. Tocó like y en menos de 1 minuto recibía un mensaje. ¿Café esta semana?
Tengo la sensación de que podríamos ser una buena historia. Laura, sorprendida por la rapidez, dudó unos segundos, pero aceptó. Su corazón palpitaba por la mezcla de nervios y emoción, pero también había un retazo de miedo, ese miedo racional que la instaba a ir con cuidado. La cita fue en un pequeño bar en el centro. Cuando llegó, Diego ya estaba allí, con una chaqueta oscura y una expresión amable. Se saludaron con una sonrisa tímida y se acomodaron en una mesa apartada. Al principio hablaron de lo común: trabajos, hobbies, música. Laura se permitió relajarse y olvidar la cautela. Pero poco a poco, Diego empezó a soltar detalles que la descolocaron. Me acuerdo que cuando tenía 6 años, una vez me escapé del colegio y me refugié en una biblioteca abandonada, dijo él, con voz suave. Nadie sabe eso porque nunca se lo conté a nadie, ni en Facebook ni en Instagram. Laura sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saber eso? Nunca lo había contado en sus redes, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Siguió escuchando cada historia más precisa, más íntima. La traición de su mejor amiga en la secundaria, el miedo paralizante a hablar en público, la noche que lloró en silencio tras perder a su padre. Ella intentó desviar la conversación, pero él parecía conocer cada detalle y reaccionaba como si recordara perfectamente cada momento junto a ella. Su incomodidad crecía y el bar parecía transformarse. Las sombras se alargaban, el murmullo se volvía un zumbido opresivo, y la mirada de Diego se volvía cada vez más penetrante. Laura miró su teléfono en la mesa tratando de aferrarse a algo tangible. En ese instante, Diego se inclinó hacia ella y con una sonrisa apenas audible le dijo: «No fue tu perfil lo que vi, fue tu cámara». El corazón de Laura se aceleró, la garganta se secó y una ola de pánico la envolvió. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía del todo. Sentía como si una fuerza invisible la mantuviera anclada a la silla, mientras una sombra fría se posaba sobre ella. La sala se oscureció. Los otros clientes desaparecieron. Las luces se apagaron y un susurro grave llenó el espacio, diciéndole que ella ya no estaba sola, que alguien más estaba ahí, dentro de su teléfono, observándola. Laura comprendió que había sido vigilada todo el tiempo, que no solo era un simple match, sino una trampa, y que lo que la esperaba después de esa cita era un abismo de terror del que no podría escapar. Marcos nunca fue de los que planean mucho sus citas. Esa noche, sin embargo, sintió que debía lucir un poco mejor, que debía dar una mejor impresión. La chica, Clara, le había escrito durante semanas, con mensajes dulces y algunas bromas que hicieron que Marcos se animara a invitarla a salir. Habían acordado verse en un restaurante céntrico, uno que parecía moderno y acogedor por las fotos que ella le había enviado. Llegó puntual, con una mezcla de nervios y expectación. Sus dedos jugueteaban con el celular esperando un mensaje de confirmación. Un «ya voy» apareció, y luego, otra vez, silencio. Entró, la puerta hizo un leve sonido metálico y se encontró en un lugar perfectamente iluminado, pero completamente vacío. No había más mesas ocupadas, no se oía nada salvo el leve zumbido del aire acondicionado y sus propios pasos sobre el suelo brillante. Marcos se sintió raro, el silencio era profundo, casi incómodo. Miró a su alrededor y no vio a nadie más que el recepcionista, un hombre mayor con una expresión neutra, que apenas lo miró y luego se volvió a su pantalla. La decoración era sofisticada, pero sin vida, como si el lugar hubiera estado esperando a alguien y ese alguien fuera él. Un mensaje vibró en su celular. «Estoy en la mesa del fondo, no tardes». Era Clara. Caminó hacia la mesa que ella señalaba y ahí estaba. Clara sonrió, radiante, como siempre en sus fotos. Pero algo en sus ojos no terminaba de cuadrar. Había un brillo extraño, casi afilado. «Hola, Marcos», dijo ella. «Me alegra que hayas venido». Él sonrió, pero seguía con una sensación incómoda. «¿No hay nadie más aquí?», preguntó señalando con la cabeza hacia la entrada y las otras mesas. «¿No hay más clientes?». Ella lo miró con una leve sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «No, Marcos. Cerré el restaurante solo para ti. Quería que estuviéramos a solas». Él parpadeó, el corazón comenzó a acelerarse por una mezcla de alivio y extrañeza. «Pero, ¿por qué?». «Porque hoy nadie puede escuchar tus gritos». La frase cayó en el aire como una losa. Marcos se tensó.
No entendía ni quería entender, pero algo en su voz helaba la sangre. Intentó reír para quitarle peso, pero ella no respondió. En lugar de eso, se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. La puerta quedó entreabierta y Marcos pudo escuchar un clic metálico. Se paró, quiso seguirla, pero algo lo detuvo. Una sensación de pánico creciente. El silencio volvió a envolverlo, más opresivo que antes. El tiempo empezó a perder sentido. Marcos trataba de ignorar la creciente ansiedad, pero cada sombra en el restaurante parecía alargarse, cada reflejo en las ventanas se distorsionaba como si alguien, o algo, lo estuviera observando. Intentó llamar a Clara, pero el teléfono no tenía señal. Lo comprobó varias veces y el silencio era absoluto, como si hubiera entrado en una burbuja aislada del mundo. Entonces, desde la cocina, escuchó un ruido sordo. Un golpe seco, un sonido que se repetía, lento, cadencioso. Marcos se acercó, su respiración era un susurro tembloroso. La puerta de la cocina estaba cerrada. Tocó, llamó, nada. En un impulso, abrió la puerta y encontró la cocina vacía. Todo estaba limpio, impecable, pero había un olor extraño, mezcla de hierro y humedad, como sangre vieja. Retrocedió y entonces las luces comenzaron a parpadear. Marcos sintió el miedo crecer. Un miedo primitivo que se alojaba en el pecho, que se extendía por cada fibra de su cuerpo. De repente, una sombra oscura se deslizó por el pasillo hacia el comedor. Marcos giró, pero no pudo seguirla. Su cuerpo estaba paralizado por el pánico. Clara apareció de la nada detrás de él, con una sonrisa que ahora sí mostraba la locura que Marcos intuía desde el principio. Su voz era un susurro gélido. «Aquí nadie puede ayudarte, aquí nadie te va a oír». El pánico se convirtió en terror absoluto. Marcos intentó gritar, pero no salió ningún sonido. El restaurante se cerró a su alrededor como una trampa mortal. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía acercarse, y con ella, un frío imposible que le atravesaba el alma. Clara extendió su mano y Marcos sintió un frío paralizante que lo dejó caer al suelo. Intentó moverse, levantarse, pero su cuerpo no respondía. Las luces finalmente se apagaron y solo quedó el susurro de Clara en la oscuridad. «Lo cerré solo para ti, para que tus gritos no salgan de aquí». El silencio absoluto fue la última cosa que escuchó. Desde el primer instante que Javier la vio en la foto de perfil, supo que había algo en ella que lo atraía, algo fuera de lo común, difícil de explicar. Su nombre era Valeria. Su sonrisa era tenue, pero llena de misterio. No era la típica mujer que buscaba una relación en línea, y eso lo intrigó más. Cuando comenzaron a chatear, Javier sintió una conexión inmediata. Hablaban de libros, de música, de noches largas, de secretos que solo se atreven a susurrar los que tienen miedo de ser juzgados. Ella parecía entenderlo de un modo que nadie antes lo había hecho, y cuando le propuso encontrarse, él no dudó. Aquel día se sentía invencible, como si estuviera a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. La cita fue en un café pequeño, casi escondido en una calle vieja del centro. Valeria llegó puntual, vestida con un abrigo negro que le caía como una sombra. Sus ojos oscuros brillaban con una luz extraña, como si escondieran un secreto. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo apartar la mirada de ella. Durante la charla, notó algo raro. Cuando se acercaron a un espejo para arreglarse el cabello, solo vio su propio reflejo. No había ninguna señal de Valeria. La vitrina de la tienda que cruzaron tampoco la reflejaba. Al principio pensó que era un juego, una ilusión óptica, pero cuanto más caminaban, más evidente era. Ella no tenía reflejo. Javier intentó bromear nervioso, pero su voz sonaba débil, temerosa. Cuando le preguntó directamente, la sonrisa de Valeria se amplió, revelando un aire oscuro y perturbador. «Por eso solo salgo con gente que no me tiene miedo», dijo con voz suave, como un susurro que helaba el aire. Desde ese momento Javier sintió cómo la atmósfera alrededor se volvía pesada, cargada de algo invisible pero peligroso. Trató de alejarse, de terminar la cita, pero Valeria lo miró fijamente y entonces empezó a suceder algo que él jamás olvidaría. Los espejos comenzaron a brillar con una luz débil, como si quisieran mostrar algo más allá del reflejo normal. Javier sintió que la realidad se distorsionaba, que la calle se alargaba infinitamente, y el sonido de sus propios pasos se repetía como un eco en un vacío oscuro.
Valeria se desvaneció por un momento y reapareció justo detrás de él. Él giró, pánico encendiendo cada nervio. Pero ella estaba allí, sonriente, sin reflejo, sin sombra. «No puedes huir», susurró. «Esto es solo el principio». Javier quiso gritar, pero la voz se le ahogaba en la garganta. Su corazón latía tan rápido que parecía querer salir de su pecho. Trató de correr, pero sus piernas estaban como congeladas, atrapadas en un mundo donde el miedo se hacía realidad. Las sombras de la noche se espesaron y comenzaron a rodearlo, susurrándole secretos antiguos, historias de almas atrapadas, de seres sin reflejo que cazaban a los vivos. Cada espejo que pasaba era una puerta, un umbral a otro mundo donde Valeria reinaba como una sombra eterna. Javier comprendió entonces que no estaba frente a una mujer común, sino frente a algo que había escapado de la oscuridad misma para buscar compañía, para atrapar a quienes no podían soportar el miedo. Y él, sin saber por qué, no podía dejar de mirarla. Mariana se sentía rara. La cena había sido incómoda desde el principio, pero no sabía por qué. No lograba recordar bien cuándo ni cómo habían colocado esas cámaras. Ni siquiera estaba segura de haberlas visto. Sin embargo, la sensación de que alguien la observaba persistía en su piel, como un roce frío y constante. Había aceptado esa cita por impulso. Un mensaje inesperado en la app, un hombre aparentemente normal, David. Con un perfil sobrio, sin excesos ni extravagancias. Sus conversaciones habían sido cortas, educadas, incluso un poco frías. Sin embargo, algo en su voz, la forma en que escribía, la hizo sentir curiosidad. Quiso salir a verlo, aunque ya intuía que la cita sería extraña. La cena fue en un pequeño restaurante casi vacío. El ambiente era demasiado silencioso, apenas se escuchaba el tintinear de los cubiertos y las conversaciones de fondo, distantes, como en otro mundo. David no hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras parecían vacías, sin emociones. Mariana trataba de sostener la charla, de llenar los silencios, pero todo sonaba forzado. Al terminar, él la acompañó hasta su casa, callado, sin una sola sonrisa. Se despidieron con un apretón frío de manos y sin explicación se fue. Mariana entró, cerró la puerta y encendió la luz. Sentía un escalofrío que no entendía, como si algo la hubiera seguido. Puso el teléfono sobre la mesa y vio una notificación nueva, un mensaje de David. Abrió con desconfianza, era un link, titulado «Nuestro encuentro desde todos los ángulos». No dudó en abrirlo, más por curiosidad que por miedo. El video comenzó con la imagen de la mesa del restaurante, pero no desde una sola cámara, sino desde varias. Había tomas en la esquina del techo, otras desde el centro del local. Algunas estaban justo frente a Mariana y David, casi a la altura de sus ojos, y otras tomas desde ángulos imposibles, como si la cámara estuviera escondida dentro del mantel, o pegada a la pared con una lente diminuta. Mariana se quedó sin aliento. ¿Desde cuándo estaban esas cámaras ahí? ¿Quién las había puesto? Su corazón empezó a latir con fuerza, y la incomodidad de la cena ahora se transformó en miedo. El video mostraba cada momento de la cena, su primer trago de vino, la forma en que giraba el tenedor entre los dedos, el tic nervioso de David tocándose la mandíbula. Pero no solo eso. En algunas tomas, el ángulo cambiaba de repente y mostraba cosas que ella no había notado. Sombras que parecían moverse fuera de cuadro, figuras que se deslizaban por el fondo, tan fugaces que parecía imposible haberlas grabado en realidad. Mariana sentía que estaba viendo algo prohibido, un secreto que nunca debió ser grabado. El terror se apoderó de ella cuando la última escena cambió del restaurante a su casa. La cámara estaba colocada frente a su cama. Ella aparecía allí, dormida, con la respiración entrecortada, el rostro pálido y los ojos cerrados. La luz del pasillo iluminaba parcialmente la habitación, creando sombras que se retorcían en las paredes. El video seguía grabando cada minuto que pasaba. Mariana se movía, daba vueltas entre las sábanas, pero en un momento abrió los ojos de golpe y se quedó mirando fijamente a la cámara. Su expresión era de pánico absoluto, como si supiera que alguien la estaba observando. De repente el video se cortó. Mariana soltó el teléfono, temblando. El pánico se apoderó de su cuerpo. Su mente se llenó de preguntas y temores. ¿Quién había grabado eso? ¿Cómo había entrado alguien a su habitación? ¿Qué quería esa persona? ¿David? ¿Alguien más?
Sintió un frío helado en la nuca, como si alguien estuviera detrás de ella. Se dio la vuelta con brusquedad, pero no había nadie. Solo las sombras de su cuarto y el sonido lejano del reloj. Quiso llamar a la policía, pero sus manos temblaban tanto que no lograba marcar. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, tratando de calmarse. Pero sabía que no estaba sola. Pasaron los minutos, o quizás horas, no podía distinguir el tiempo. En su teléfono, nuevas notificaciones comenzaron a llegar. Videos cortos, mensajes crípticos, fotografías de su casa tomadas desde afuera, de su calle, de su ventana. Mariana sintió que la pesadilla apenas comenzaba. Esa noche no pudo dormir. El miedo la mantuvo en vela, escuchando cada ruido, cada crujido en la casa. El teléfono no dejaba de vibrar con más videos, mensajes y una palabra que se repetía en todos ellos. Mírame. Al día siguiente intentó borrar todo, pero los archivos parecían multiplicarse solos. Era imposible eliminarlos. Intentó bloquear a David, pero su perfil seguía activo enviando mensajes sin fin. Mariana empezó a sentir que alguien la seguía en la calle, que una sombra la acechaba en cada esquina. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía la oscuridad, pero su instinto le decía que no estaba sola. Se volvió paranoica. Revisaba cada rincón de su casa, buscando cámaras, micrófonos, agujeros ocultos. No encontró nada, pero la sensación permanecía. Un día, decidió ir a la policía. Explicó lo que había sucedido, mostró los videos. Pero el oficial que la atendió fue escéptico, diciendo que podía ser un montaje, un hackeo, una broma pesada. No hay pruebas físicas, no podemos hacer nada, le dijo con desgana. Mariana salió de la comisaría sintiéndose aún más vulnerable y sola. Las noches se volvieron insoportables. No podía cerrar los ojos sin ver la imagen de esas cámaras grabándola. Las sombras de su habitación parecían cobrar vida, susurrándole palabras ininteligibles. Un día, recibió un video nuevo. No era desde el restaurante ni su casa. Esta vez, la cámara estaba dentro de su auto, enfocando el asiento trasero. Al principio no había nada, pero luego apareció una figura oscura, sin rostro, que la observaba fijamente desde la penumbra. Mariana sintió que su cordura se deshacía. Lloró, gritó, pero nadie respondía. Decidió dejar su trabajo y mudarse a casa de su hermana, pero antes de irse quiso borrar todo una última vez. Entró a su teléfono y al intentar eliminar los videos, descubrió algo que la paralizó. Un archivo oculto, diferente, titulado Próximo Paso. Lo abrió. El video mostraba la grabación de su hermana, durmiendo plácidamente, con el mismo estilo de cámara oculta. Mariana sintió que el mundo se venía abajo. El terror se convirtió en desesperación. ¿Quién era ese acosador? ¿Por qué atacaba también a su familia? Buscó ayuda en internet, foros, grupos de personas que habían sufrido algo similar. Pero nada tenía sentido. Algunos le dijeron que podía ser un psicópata con conocimientos técnicos, otros que era un demonio moderno, un espíritu maligno que se alimentaba de su miedo. Mariana no sabía qué creer. Solo sabía que su vida se había convertido en una pesadilla que no podía controlar. Un día, mientras revisaba el video del restaurante, notó un detalle que antes le había pasado desapercibido. En el reflejo de un vaso, una sombra se movía detrás de David. Una figura alta, encapuchada, que no tenía rostro. Era la misma figura que había visto en el auto. Empezó a atar cabos. David no era solo un extraño, era un señuelo, un cebo para atraparla. Y esa entidad oscura la había elegido desde el principio. Mariana decidió enfrentar el miedo. Instaló cámaras en toda la casa, en cada rincón, en cada ventana. Vigiló cada movimiento, cada sonido. Durante días no pasó nada, pero la tensión se mantenía alta. Una noche, al revisar las grabaciones, vio algo que la heló. La figura encapuchada aparecía en la puerta de su habitación, observándola mientras dormía. Quiso correr, gritar, huir, pero su cuerpo no respondía. Se sentía atrapada, como si una fuerza invisible la sujetara al colchón. La figura avanzó hacia ella, levantó una mano, y en un susurro frío como la muerte dijo: «No puedes escapar». Mariana gritó, despertó sudando, con el corazón a mil. Pero al mirar a su alrededor vio la figura, real, tangible, flotando en la penumbra de su cuarto. El terror la consumió. La policía, al recibir otro aviso, llegó a su casa, pero solo encontraron a Mariana sentada en el suelo, en estado catatónico, murmurando incoherencias sobre cámaras y sombras.
No había pruebas, no había cámaras, solo ella, pálida y temblando. Los videos desaparecieron misteriosamente de su teléfono. Mariana fue internada en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y paranoia severa. Sin embargo, en el interior del hospital seguía recibiendo mensajes, pero esta vez nadie más podía verlos. Un día, en la televisión del hospital, apareció un video. Era Mariana, cenando en el restaurante, pero esta vez su rostro no estaba solo. La figura encapuchada estaba a su lado, sonriendo. Y entonces, el video se cortó. Sofía nunca fue de esas personas que se dejan llevar por la superficialidad. Siempre le gustó mirar más allá de la apariencia, buscar en los detalles, en los gestos, en lo que las palabras no decían. Pero cuando conoció a Elías, algo en él le pareció fuera de lugar, como si detrás de esa fachada perfecta se escondiera un secreto que no lograba descifrar. Elías apareció un día en la app de citas, con una foto que parecía sacada de una revista. Su sonrisa impecable, los ojos claros que parecían iluminar la pantalla, la descripción simple: 28 años, amante de la música, lector empedernido, soñador incurable. Nada extraño, nada raro. Pero había algo en la forma en que escribía, en la cadencia de sus mensajes, que hacía que Sofía sintiera que no era solo un chico común. Al principio, Sofía pensó que era solo una coincidencia, una buena racha en su azaroso mundo sentimental. Pero cuanto más hablaban, más crecía en ella una sensación extraña, como un frío que se metía bajo la piel. A veces Elías respondía con demoras extrañas, minutos que se convertían en horas, pero nunca desaparecía del todo. Su perfil se mantenía activo, aunque él decía estar ocupado o lejos. Una noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, revisando mensajes, repasando las conversaciones en la app, y fue cuando notó que Elías tenía amigos, seguidores, comentarios y actividad en esa misma cuenta desde años atrás. No de meses, ni de 1 o 2 años, sino desde 2007. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un perfil activo desde hacía más de una década pertenecer a alguien que decía tener 28 años? Intrigada y perturbada, Sofía decidió hacer una búsqueda más profunda. Usó todos los recursos que conocía: buscadores inversos de imágenes, archivos archivados en la web, redes sociales relacionadas. Finalmente apareció un nombre que coincidía: Elías García, con fotos antiguas que mostraban al mismo hombre, idéntico a su Elías, pero mucho más joven. En una imagen en blanco y negro, datada en 2008, Elías posaba con un grupo de estudiantes universitarios. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Esa persona tenía que tener al menos 35 años para haber estado en la universidad en 2008, no 28. El perfil era real, sí, pero algo no cuadraba. La presencia constante de Elías, su perfecto dominio de cada detalle, su inalterable juventud, todo parecía una máscara. Conforme la noche avanzaba, Sofía se volvió incapaz de apartar la mirada de la pantalla. El perfil de Elías mostraba actividad casi constante. Última conexión hace 5 minutos. Conectado ahora. En línea. Pero eso no era lo más inquietante. Entre mensajes sin sentido, emojis extraños y frases inconexas apareció un texto: Estoy aquí, más cerca de lo que imaginas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apagó el celular, pero su mente no cesaba de pensar en ese mensaje. ¿Quién era realmente Elías? ¿Cómo podía estar más cerca cuando nunca había querido encontrarse con ella en persona? La angustia comenzó a apoderarse de ella. Al día siguiente, sus amigos le contaron que Elías había muerto hacía 3 días en un accidente de coche. Un choque brutal en una carretera solitaria. Pero su perfil seguía activo, seguía contestando mensajes, seguía enviando palabras que la perseguían como un susurro maligno. Sofía decidió asistir al funeral, impulsada por una mezcla de incredulidad y la necesidad de cerrar un ciclo. Pero al llegar el ambiente estaba cargado, pesado. Los invitados murmuraban, miraban a Sofía con ojos recelosos. De repente, su celular vibró. Conectado hace 1 minuto. La pantalla se iluminó con un mensaje: Nunca me fui. El terror se apoderó de Sofía. El mundo se volvió un lugar donde el tiempo no existía, donde lo muerto caminaba entre los vivos, acechándola a través de una pantalla. Desde aquel primer mensaje de Elías, Sofía comenzó a notar cambios. La noche se volvió su enemigo.
Los sonidos en su apartamento se intensificaban. Pasos que no estaban. Susurros en la oscuridad, sombras que parecían moverse justo en el rabillo del ojo. Intentó ignorarlo, pero la sensación de ser observada era imposible de olvidar. Cada vez que apagaba el celular, la ansiedad crecía. Cuando lo encendía, allí estaba Elías respondiendo. Pero ya no solo con palabras. Las fotos que enviaba eran macabras. Imágenes borrosas de habitaciones vacías, calles desiertas bajo la lluvia, una mano que parecía salir de la nada para agarrar la cámara. Una noche recibió un video en blanco y negro de alguien caminando por un cementerio, con una voz susurrante que repetía su nombre. Sofía quería creer que todo era una broma o un truco, pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando intentó bloquear el perfil, el sistema decía que no existía. Cuando trató de denunciar la cuenta, un mensaje le indicaba: imposible perfil permanente. El miedo la consumía, el pánico la paralizaba. La realidad se hacía borrosa, y la delgada línea entre la vida y la muerte se desvanecía en la pantalla que no podía apagar. El día del funeral fue una espiral de emociones. La iglesia estaba llena de rostros tristes, lágrimas contenidas, susurros de recuerdos. Sofía se sentó en el último banco, con el corazón acelerado y la mente en un remolino. No podía dejar de pensar en Elías, en su perfil, en la imposibilidad de que estuviera vivo. Cuando el sacerdote comenzó el sermón, el celular vibró en su bolso. Con manos temblorosas lo sacó y vio la pantalla. Conectado hace un minuto. Un mensaje nuevo apareció en la app. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Sofía soltó el teléfono, que cayó al suelo. Su respiración era entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miedo. De pronto las luces parpadearon y se apagaron por unos segundos. En la oscuridad escuchó una voz que la llamaba por su nombre. No era la voz de nadie conocido. Era fría, hueca, un susurro que le atravesaba el alma. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. La oscuridad se adueñó de todo. Despertó en su apartamento, empapada en sudor. Todo parecía normal, pero el miedo persistía. El celular estaba encendido sobre la mesa, mostrando una ventana de chat abierta. El mensaje decía: ya no hay tiempo. Ven conmigo. Sofía sintió que el terror la paralizaba. Intentó apagar el teléfono, pero no respondía. En la pantalla apareció una fotografía. El ataúd de Elías, abierto, vacío. De repente la habitación se enfrió hasta congelar el aire. Una figura apareció en la penumbra. Era él. No podía ser real, pero estaba allí, con esa sonrisa siniestra, esa mirada vacía. Su voz era un eco que resonaba en la mente de Sofía. Soy el perfil sin tiempo. No envejezco, no muero. Te estaba esperando. Sofía gritó, intentando correr, pero se sentía atrapada. La figura avanzó y la oscuridad la envolvió. La policía encontró el apartamento vacío. En la mesa, el celular con la pantalla encendida, mostrando la última conversación. Estoy aquí, más cerca de lo que imaginas. Nunca se supo qué pasó con Sofía. Su perfil desapareció de la app como si nunca hubiera existido. Pero hay quienes dicen que en las noches, en el silencio, un nuevo perfil aparece, joven, perfecto, esperando a la siguiente víctima que caiga en la trampa del perfil sin tiempo. Lucía había conocido a Andrés en una de esas aplicaciones donde las conexiones parecían tan efímeras como reales. Su perfil no era ostentoso, ni llamativo, pero había algo en la manera en que escribía, en la elección de sus palabras, que la atrapó. Las conversaciones eran profundas, casi filosóficas, y en cada mensaje sentía que él la leía de un modo que nadie más lo había hecho. Cuando finalmente le propuso verse en persona, Lucía sintió una mezcla de emoción y una extraña inquietud que no podía ignorar. Llegó al edificio con algo de anticipación y nerviosismo. El lugar parecía un relicario del pasado. Puertas de madera maciza, paredes desconchadas, una escalera de hierro forjado que crujía a cada paso. El aire olía a humedad y a libros viejos. Andrés la esperaba en la puerta del apartamento, vestido con una camisa negra y pantalones oscuros, su rostro iluminado tenuemente por una luz amarilla. Entraron, y el silencio se hizo presente, apenas roto por el eco de sus pasos. La decoración era minimalista, pero con un toque inquietante. Muebles antiguos cubiertos por telas, estanterías con libros y objetos extraños, una guitarra apoyada en una esquina. Pero lo que más llamó la atención de Lucía fue la pared al fondo.
que parecía absorber la poca luz que había. Andrés la condujo hasta allí y levantó la mano para mostrarla con un gesto casi ceremonioso. Lucía se quedó paralizada. En la pared, colgados con precisión casi obsesiva, estaban los retratos. Pinturas y fotografías, algunos enmarcados con oro, otros en negro simple. Y todas, absolutamente todas, mostraban el mismo rostro, el de Lucía. Al principio creyó que era un montaje, un juego macabro para impresionarla, pero cuanto más miraba, más imposible le parecía. Era su rostro, sí, pero transformado. En uno lucía un peinado de los años 50, labios pintados de rojo intenso y una mirada melancólica. En otro vestía una túnica que parecía medieval, con cabello rizado y oscuro. Había una pintura en la que aparecía en un estilo impresionista, con colores vibrantes y trazos que hacían vibrar la imagen. Más allá, fotografías antiguas en blanco y negro, retratos pintados al óleo, incluso un collage que parecía una interpretación futurista de su rostro con implantes metálicos y ojos brillantes. El corazón de Lucía empezó a latir desbocado. «¿Qué es esto?», Srenia preguntó con voz temblorosa. Andrés se acercó, posando una mano sobre un retrato en particular, uno en el que Lucía parecía una joven de los años 30, con ojos que parecían suplicar algo. «Cada una de estas mujeres son importantes para mí. No son solo imágenes, son recuerdos, fragmentos de vidas que colecciono. Cada una representó un momento, un amor, una obsesión». Lucía intentó retroceder, pero él la sujetó suavemente, aunque con una firmeza que la hizo estremecer. «Y tú», continuó con voz baja, «tú serás la última pieza, la que complete la colección, la única que quedará». El pánico la invadió. Sintió que las paredes se estrechaban, que la luz se hacía más tenue y la oscuridad más profunda. Los retratos parecían cobrar vida. Los ojos de todas esas Lucías, de distintas épocas, parecían mirarla, juzgarla, implorarle, amenazarla. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el eco de aquella habitación maldita. Andrés la arrastró hacia una pequeña habitación contigua, donde un escritorio antiguo se iluminaba con una vela. Sobre él, un libro abierto mostraba páginas amarillentas y garabatos extraños. «Este es el diario del coleccionista», dijo. «En él están las instrucciones para preservar a cada pieza, para mantener viva la esencia de cada mujer en el tiempo». Lucía sintió que su mente se fracturaba. ¿Era una locura? ¿Una pesadilla? Pero todo era demasiado real. Andrés comenzó a leer en voz baja. «Cada mujer que guardo no es solo un recuerdo. Es una parte de mí que no quiero perder. A través de ellas vivo infinitamente. Pero la última es la clave para la eternidad. Con ella, el tiempo será mío». La noche se cerró afuera. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con furia, como un presagio. Lucía sintió que algo la llamaba desde las sombras. La esencia de todas esas mujeres atrapadas la llamaba. Su propio reflejo en los retratos se distorsionaba, mostrando rostros que lloraban, que gritaban, que pedían ayuda. Intentó escapar, pero el apartamento parecía un laberinto de espejos y puertas que la devolvían al mismo lugar, frente a aquella pared infernal. El terror la consumía. Sentía las miradas, los susurros, las presencias invisibles que la acechaban. En un acto de desesperación, tomó uno de los retratos, uno donde lucía una joven con un vestido blanco, y lo rompió. Un grito desgarrador llenó la habitación. Andrés apareció, con ojos brillantes, llenos de furia. «Has cometido un error», dijo. «Ahora estás atrapada. Eres parte de la colección». Lucía sintió que la oscuridad la envolvía, que sus sentidos se apagaban poco a poco, mientras el rostro de Andrés se convertía en una máscara grotesca. Cuando despertó, estaba dentro de un marco dorado, con su imagen fija, sus ojos abiertos y vacíos, parte de aquella pared interminable. Un nuevo cuadro se añadía al lado de los otros, la última pieza, y así, la colección crecía, eternamente. «Quiero llevarte a un lugar especial», había dicho él con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Su voz era suave, casi hipnótica, pero había algo en ella, un tono apenas perceptible que hacía que el corazón de ella se acelerara sin razón aparente. Desde la primera vez que se conocieron había algo extraño en ese hombre. No era el típico tipo que ves en una cafetería, con modales normales y conversaciones superficiales. Nomberel tenía un aura distinta,
una mezcla entre melancolía y una sombra oscura que parecía envolverlo, como si arrastrara consigo un pasado demasiado pesado. Y a pesar de eso, o quizás por eso mismo, ella se sintió atraída por él, por su misterio, por esa voz que parecía susurrar secretos al viento. Caminaron juntos hacia el coche. La noche era oscura, sin luna, y una neblina fina comenzaba a levantarse del suelo, haciéndolo todo aún más irreal. Mientras él conducía, apenas hablaban. Solo un silencio cargado, roto por la música tenue que salía de la radio, una melodía triste y lenta que parecía envuelta en lamentos. Llegaron a un lugar que nunca había visto antes. No había luces, ni ruido de la ciudad, solo la quietud absoluta. La neblina ya había engullido todo a su alrededor y el frío se metía en los huesos como cuchillas invisibles. Bajaron del coche y él la tomó de la mano, guiándola con paso seguro por un sendero estrecho y serpenteante. «Es aquí», dijo con una voz que sonaba más grave de lo que había escuchado hasta entonces. La llevó hasta una tumba. Ella se quedó paralizada al ver el nombre grabado en la piedra. Era su nombre. Exacto. El mismo que él había usado para presentarse, el que había escuchado tantas veces durante la noche. No podía dejar que estuviera sola por la eternidad, susurró él, y en sus ojos se reflejaba una mezcla imposible de tristeza y desesperación. Aquí terminé después de mi última cita. El silencio se volvió insoportable. El frío aumentó y ella sintió que algo invisible la apretaba del pecho, robándole el aire. La oscuridad parecía oscilar, y la neblina empezó a arremolinarse en formas que no tenían sentido, figuras que parecían moverse justo en el límite de su visión. Intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada, como si el suelo mismo la retuviera. Y entonces comenzaron los susurros, voces lejanas, roncas, llenas de dolor y rabia que parecían salir de la tumba, del mismo aire que los envolvía. Él se acercó lentamente y su mano tocó la suya. No era cálida, era fría, helada, como el hielo que cubre las lápidas en invierno. Su piel parecía muerta, como si él ya no perteneciera al mundo de los vivos, y sin embargo sus ojos brillaban con una luz oscura que la miraba con una intensidad aterradora. «El tiempo se acaba», dijo con voz que parecía venir de otro mundo. «No quería que fueras la siguiente». Pero era demasiado tarde. La noche se cerró sobre ellos, y las sombras comenzaron a crecer, a rodearlos con sus dedos invisibles. La neblina se convirtió en un muro impenetrable y las voces se hicieron gritos, desesperados, suplicantes, como si una legión de almas atrapadas quisiera arrancarlos del mundo de los vivos. Ella gritó, pero su voz se perdió en el viento, arrastrada por la oscuridad. Intentó correr, pero el suelo bajo sus pies se convirtió en un lodo pegajoso que la detenía. La tumba frente a ella parecía abrirse lentamente, revelando una oscuridad infinita, un pozo sin fondo que llamaba con promesas terribles. Él la miró por última vez con una mezcla de pena y triunfo, y desapareció en la neblina, dejando tras de sí solo un frío insoportable y la certeza de que ella también estaba atrapada en ese lugar donde el tiempo no existía y el terror era eterno. La noche estaba densa. El viento murmuraba entre las ramas de los árboles que se mecían como espectros en la oscuridad. Camila apretó el paso, el corazón latiéndole con fuerza mientras sostenía su bolso con la mano temblorosa. La primera cita había sido inesperadamente perfecta. Risas, miradas que prometían algo más, un brillo nuevo en sus ojos que hacía años no sentía. No podía creer que finalmente alguien la quisiera de verdad. Él la había acompañado hasta la puerta de su casa, con un gesto delicado y un «te llamo mañana», que le dejó la piel erizada de emoción. Pero cuando giró la llave para entrar, un escalofrío la paralizó. La puerta no estaba, o mejor dicho, no había puerta donde debía estar. Solo una pared lisa y sin fisuras, como si alguien hubiera borrado la entrada a su hogar. Sus dedos tamborilearon la superficie fría, incrédula. Su mente buscaba una explicación lógica. ¿Sería un sueño? ¿Un truco de su cabeza? Pero número. Las ventanas, que siempre habían dejado entrar la luz de la calle, estaban selladas con gruesas tablas, clavadas con insistencia para que ni una rendija permitiera escapar ni un resquicio dejar entrar la noche. Un sudor frío recorrió su espalda, y un miedo que creía enterrado desde la infancia comenzó a despertarse,
reptando en sus entrañas. Intentó girarse, correr, gritar, pero algo la mantenía quieta, como si unas manos invisibles la sujetaran del alma. Entonces lo vio. Él apareció en la penumbra, emergiendo de entre las sombras de aquella casa que ya no parecía la suya. Sus ojos brillaban con una ternura perversa, una calma que helaba la sangre. Sin una palabra, solo con una sonrisa que era un cuchillo envuelto en terciopelo. Se acercó a Camila y susurró: «Al fin alguien se queda conmigo». Ya era hora. El aire se volvió pesado, y el silencio, absoluto, se tragó toda esperanza. Camila no recordaba cómo había llegado hasta allí, a ese rincón oscuro de la casa sin puertas ni ventanas. La última imagen clara era la del rostro de aquel hombre que, con una paciencia inquietante, había esperado que la última rendija desapareciera, que la última esperanza se extinguiera. Intentó gritar, pero su voz se ahogaba en un vacío extraño, como si la casa misma absorbiera el sonido para alimentarse del terror que brotaba en su pecho. Los muebles desaparecían y reaparecían, las paredes susurraban secretos en lenguas muertas y las sombras se alargaban como dedos hambrientos. Camila comprendió que estaba atrapada en algo mucho peor que un encierro físico. La casa la había reclamado, y su presencia alimentaba una oscura maldición que se había gestado siglos atrás en ese lugar. Recordó, como un flash violento, las historias que le contaba su abuela cuando era niña. Relatos de almas perdidas, de presencias que no descansaban, de un hombre que había hecho un pacto con fuerzas indescriptibles para nunca más estar solo. Nadie creía esas historias, pero ahora, en ese momento, todo parecía encajar. El hombre que la había acompañado a su casa no era un simple mortal, era la encarnación de esa soledad maldita. El dueño de la casa sin salida, que devoraba la libertad y dejaba solo el terror. Camila corrió, pero no importaba cuánto lo intentara. La casa parecía cambiar con ella, reordenando sus muros, cerrando cada puerta que aparecía, multiplicando sus ventanas selladas, hasta que quedó sin aire, sin esperanza. Unos pasos, lentos y seguros, resonaron detrás de ella. «No hay escapatoria», dijo él, su voz como un susurro mortal. «Ahora eres parte de esto, para siempre». El pánico la hizo romper en llanto, un llanto desesperado que solo alimentó esa presencia oscura. El frío se hizo insoportable, la oscuridad se espesó hasta volverse un manto que asfixiaba, y Camila sintió como la nada comenzaba a tragarse su alma. Pero aún, en medio de esa desesperación, una chispa minúscula de rebeldía surgió en su interior. Cerró los ojos, se concentró en su respiración, en el latido de su corazón, intentando anclar su mente a la realidad, a algo fuera de ese abismo. Cuando los abrió, el hombre estaba frente a ella, extendiendo la mano. No había odio, no había violencia, solo una invitación terrible. «Quédate», insistió. «Aquí estás segura conmigo. No habrá más soledad ni abandono». Camila sintió que el frío se hacía hielo, que la casa respiraba con ella, que cada aliento era un susurro de muerte. Pero recordó una frase, una verdad que le había enseñado su madre. «El miedo es solo un muro, puedes derribarlo». Con un grito que quebró el silencio, rechazó la mano del hombre, y en ese instante la casa tembló, las paredes crujieron, y una luz tenue comenzó a filtrarse por las grietas, pero él no se movió. «No puedes irte», dijo con tristeza. «Aquí es donde todos terminan». Camila corrió hacia una de las grietas. La luz la cegó momentáneamente, pero cuando abrió los ojos, estaba afuera, bajo el cielo nocturno con la brisa fría acariciándole la cara. Giró la cabeza esperando ver la casa, pero solo encontró una parcela vacía, un terreno abandonado. La casa sin salida había desaparecido, o tal vez nunca existió. Sin embargo, el eco de aquella voz persistía en su mente. «Al fin alguien se queda conmigo». Ana siempre había sido cautelosa con las citas en línea, pero había algo en aquel hombre que le transmitía una calma extraña. Habían chateado durante semanas, entre mensajes de texto y videollamadas, y a pesar de la distancia, Ana sentía que lo conocía de verdad. Su nombre era Lucas, y parecía un hombre común. Bromista, inteligente, con esa mezcla de misterio que despertaba la curiosidad y la esperanza en ella. Finalmente decidieron encontrarse en un café del centro, un lugar discreto, a media tarde. La cita transcurrió con una atmósfera relajada,
aunque Ana no pudo evitar notar ciertas cosas extrañas. Sus ojos parecían mirar a través de ella, como si no estuviera realmente allí. Su voz a veces se distorsionaba, como si el eco de otro mundo se colara entre sus palabras. Al despedirse, Lucas le sonrió con una expresión a la vez triste y dulce, y Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando llegó a casa, exhausta y con la sensación de haber vivido algo que no terminaba de entender, Ana encendió el teléfono. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Gracias por la cita, pero no puedo hablar más. Estoy muerto. El pulso de Ana se aceleró. Creyó que era una broma de mal gusto. Aún así, la frase quedó resonando en su mente, fría y cortante como un cuchillo. No tardó en descubrir por las noticias que Lucas había fallecido la noche anterior, víctima de un accidente de tráfico. Su nombre y fotografía aparecían en todos lados, confirmando que la persona con la que había estado ese día estaba muerta. La realidad se volvió líquida, distorsionada, y Ana comenzó a sentir que algo oscuro la envolvía. No sabía si estaba volviéndose loca o si algo más la había tocado. A partir de ese momento comenzaron los mensajes. No solo uno, ni dos, sino docenas, cientos. A través de cada aplicación, cada red social, incluso mensajes de texto que parecían surgir del más allá. Las palabras eran cada vez más extrañas y cada vez más desesperadas, casi suplicantes. No puedo salir. Él me busca. Ayúdame. Estoy atrapado. No confíes en nadie. El teléfono se volvió una puerta hacia una realidad oscura y terrorífica, una especie de purgatorio digital donde el tiempo se fracturaba y el espacio se desvanecía. Las luces parpadeaban en la habitación de Ana. Voces susurraban desde el teléfono apagado. Sombras que no tenían cuerpo se asomaban por las ventanas. Ana trató de apagar el teléfono, dejar todo atrás, pero la oscuridad no la dejó ir. En sueños veía a Lucas, o mejor dicho, la sombra de Lucas, que le hablaba con la voz hueca y le mostraba imágenes perturbadoras. Un accidente que no había sido accidental, un pacto con fuerzas invisibles, una muerte que no liberaba, sino que ataba. Conforme pasaban los días, Ana se fue aislando. Sus amigos no la reconocían y cuando intentaban ayudarla recibían mensajes en sus teléfonos que no podían explicar. Si intentas separarme de ella, ella morirá. Nosotros estamos aquí, no puedes huir. El miedo se convirtió en pánico cuando Ana empezó a notar que no estaba sola en su casa. Ruidos en la noche, susurros que la llamaban por su nombre, una figura oscura que se reflejaba en los espejos y desaparecía al voltearse. El teléfono vibraba sin parar, con mensajes que parecían escritos por manos invisibles, diciéndole que pronto estaría con Lucas en un lugar donde nunca podrían escapar. En un momento de desesperación, Ana intentó borrar todos los mensajes, cambiar de número, apagar los dispositivos, pero el mal parecía haberse arraigado en su ser. Las sombras dentro y fuera de ella crecían, y el terror la consumía lentamente. El clímax llegó cuando una noche, Ana recibió un último mensaje que heló su sangre. «Ven conmigo o serás la próxima, no hay escape». En ese instante la figura oscura apareció frente a ella, una presencia que no podía describir, más allá de toda lógica, una entidad que arrastraba a Ana hacia la nada. El grito que lanzó fue el último sonido que se escuchó en su apartamento vacío. El teléfono quedó sobre la mesa, iluminado, mostrando en pantalla un mensaje nuevo. «Ella ya está con nosotros. Ahora es tu turno». Diego nunca fue un hombre supersticioso ni creyente de cosas ocultas. Siempre pensó que la tecnología era solo una herramienta fría y eficiente, pero todo cambió cuando comenzó a notar un patrón perturbador en sus citas. Cada vez que salía con una chica nueva, al día siguiente desaparecía de las redes sociales. No solo sus perfiles, sino toda huella digital parecía borrarse en cuestión de horas. Instagram, Facebook, Twitter, hasta fotos compartidas por amigos en común, todo desaparecía como si nunca hubieran existido. Al principio pensó que eran coincidencias extrañas o problemas técnicos, pero con el tiempo se convirtió en una obsesión que le robó el sueño. La sensación de soledad se fue apoderando de él. Una mezcla de frustración y miedo empezó a crecer en su interior, porque lo que parecía un simple misterio tecnológico se transformó en algo oscuro y aterrador. Una noche, luego de una cita fallida, Diego decidió revisar su perfil de Facebook.
Quiso confirmar si la chica con la que había estado aún existía en el mundo virtual, pero para su sorpresa, no la encontró. En cambio, descubrió algo que nunca podría haber imaginado. Un álbum nuevo en su propio perfil con fotos que él no había subido. Las imágenes eran fotos suyas, pero algo estaba terriblemente mal. En todas, sus ojos aparecían vacíos, sin vida, como pozos negros que absorbían toda luz y humanidad. Su sonrisa, distorsionada en una mueca grotesca, parecía estar dibujada a la fuerza, como si alguien hubiese manipulado la imagen para convertirlo en un ser que no reconocía. El pánico se apoderó de él al ver la primera foto, luego la segunda, y después un interminable álbum que parecía multiplicarse cada minuto. Intentó borrar las fotos, pero cada vez que lo hacía, volvían a aparecer con más rapidez y con nuevas deformidades. Algo o alguien estaba controlando su perfil, y él era incapaz de detenerlo. Esa misma noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente, con un enlace. Contra todo instinto, lo abrió. El enlace lo llevó a un foro oscuro escondido en las profundidades de la red, lleno de perfiles anónimos y mensajes encriptados. Allí leyó una sola frase que le heló la sangre. Tu rostro es la llave y tu alma, la prisionera. No supo cómo reaccionar. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué significaba? El temor empezó a retorcer sus entrañas, y una sensación de ser observado lo invadió. Apagó el teléfono, se tapó la cabeza con la sábana y trató de dormir, pero los ojos vacíos de sus fotos seguían grabados en su mente. Los días siguientes, Diego comenzó a investigar frenéticamente. Visitó foros de hackers, comunidades dedicadas a la seguridad informática, y hasta buscó expertos en fenómenos paranormales. Nada parecía explicar la desaparición de las chicas ni el extraño álbum en su perfil. Lo que sí descubrió fue algo aún más perturbador. Las chicas que desaparecían no solo borraban sus perfiles, sino que parecían desaparecer en la vida real. Amigos en común le confesaron que, tras la última cita con Diego, las jóvenes no respondían llamadas ni mensajes, y nadie sabía dónde estaban. El miedo se convirtió en paranoia. Cada sonido, cada sombra le hacía saltar el corazón. Empezó a recibir llamadas de números desconocidos donde solo se escuchaba un susurro casi inaudible, un eco distorsionado de su propia voz. En ocasiones, cuando caminaba por la calle, sentía que alguien le seguía, pero al voltear no veía a nadie. La ansiedad crecía, y con ella, la sensación de que algo se acercaba, algo que no podía ver pero que lo acechaba sin descanso. Una noche, el terror alcanzó su punto máximo. Al volver a casa encontró la puerta entreabierta y en el interior, las luces parpadeaban débilmente. En la pantalla de su computadora, el álbum de fotos había cambiado. Ahora no solo estaban sus ojos vacíos y sonrisa distorsionada, sino que en cada imagen, un segundo plano mostraba figuras oscuras, sombras humanas sin rostro que parecían observarlo, como si estuvieran esperando, acechando, atrapados detrás del vidrio digital. De repente, un susurro salió del altavoz. El rastro que dejaste es nuestro camino. Diego sintió un frío paralizante que le subió por la columna vertebral. Quiso huir, pero sus piernas no respondían. Se quedó paralizado mientras la pantalla comenzaba a mostrar una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, todas las luces se apagaron y la casa quedó en completa oscuridad. Diego gritó, pero nadie respondió. En la penumbra, pudo sentir una presencia que avanzaba hacia él, invisible pero palpable, un aliento helado en su cuello. Intentó correr hacia la puerta, pero chocó contra una pared que no debería estar allí. Las sombras de las fotos comenzaron a realizarse en la habitación, figuras sin ojos, sin boca, con sonrisas distorsionadas idénticas a las que él había visto en su perfil. Uno de ellos tocó su rostro, y al contacto, Diego sintió que sus ojos se vaciaban y su sonrisa se deformaba como en las fotos. Gritó, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. Al despertar estaba tirado en el suelo, rodeado de pantallas que mostraban su rostro, pero ahora con la misma expresión vacía y retorcida. Sus manos temblaban y el terror lo invadía. Sabía que había cruzado un umbral que ya no podía deshacer. A partir de ese día, Diego desapareció de las redes sociales, pero nadie sabe qué ocurrió realmente. Algunos dicen que su alma quedó atrapada en ese álbum maldito, convertido en otra de las sombras sin rostro que acechan en la oscuridad, esperando a la siguiente víctima.